Hoy, en 678. I asked him what it was that the African really wanted. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. En el día de hoy, del año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. Córdoba. Muertos, saqueos, narcotráfico y contradicciones. En la provincia de Córdoba, un conflicto primero del poder político con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad se autoacuartelaron, provocó que diferentes bandas sueltas salgan a producir algunos saqueos, que generaron incluso 2 muertos. Esto dijo De la Sota el miércoles a la madrugada. Durante toda la tarde, tanto el jefe de gabinete como la ministra de Seguridad han llamado hasta la Casa Militar de Presidencia para tratar de que alguna autoridad nacional nos atienda. No hemos recibido respuesta hasta hoy. Esto dijo la ministra de Seguridad de Córdoba el martes a las 11 de la noche. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación o han decidido comunicarse con la gente de Gendarmería? No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. ¿No creen ustedes, ministra, que sea necesario la presencia de Gendarmería en las calles de Córdoba a esta hora? Estamos evaluando la situación en este momento sobre la posibilidad de llevar más recursos humanos a la calle. Desde las 20 horas solicitamos envío de Gendarmería por acuartelamiento policial. Saqueos en Ciudad de Córdoba amerita urgente respuesta. No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. Clarín y De la Sota, intereses compartidos. El tratamiento, el encubrimiento, lo digo yo, mediático que tuvo el gobernador de la provincia de Córdoba por algunos medios. Se van a sorprender con ese tratamiento. ¿Cómo hacía el gobernador para semejante situación? ¿Cómo hacía el gobernador para semejante situación? El presidente tiene la obligación de asegurar el bienestar general. Bueno, lo que muestra esto es el uso arbitrario que hace el gobierno de la Gendarmería. Castigar a los que están en contra del gobierno y beneficiar a los que están a favor. Adrián Ventura comentó en el mismo canal de ustedes, con detalles y señales, una nota que le envía a Capitanich. Si nos hubieran atendido el teléfono ayer, seguramente no hubieran ocurrido ni la mitad de los saqueos que hemos tenido. ¿Pero usted piensa que no se atendió el teléfono por una intencionalidad política contra usted? Verdaderamente yo no lo entiendo. Victimizarse como ahora lo hacen y echarle toda la culpa, como siempre, al gobierno nacional. Nos visita Dante Leguizamón, periodista de Canal 10 de Córdoba, experto en el tema narcotráfico en esa provincia. Quien no quiera oír, que no oiga. ¿Usted cree que hay un ajuste en marcha en este país? Sin duda que hay un ajuste en marcha. Hemos creado impuestos nuevos en los últimos meses. Hemos creado impuestos a la distribución de dividendos, a la compra-venta de acciones y ahora un impuesto a los autos. Eso también es un ajuste. Y por otro lado, el propio gobierno dice que tiene que resolver el tema de los subsidios crecientes a un montón de sectores que no lo deberían estar recibiendo, que es cierto, y eso también es un ajuste. El problema es que los ajustes los pagan, a pesar del discurso nacional y popular, lo pagan los que menos tienen. Hemos creado impuestos a la distribución de dividendos, a la compra-venta de acciones y ahora un impuesto a los autos. El tema de los subsidios crecientes a un montón de sectores que no lo deberían estar recibiendo, que es cierto. El problema es que los ajustes lo pagan los que menos tienen. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día
se tuvieran que encontrar. Otro día de buenísimas noticias. 1. Cuando las fechas mejoran a la noti. La 20ª fiesta del Día Nacional del Gaucho en Tecnópolis. Sí, 6, 7 y 8 de diciembre. 2. Nuestra balsa estará lista y partiremos hacia la locura. Canta en vivo, Lito Nevia. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Barrena, o es la ola 678. La golondrina que hizo verano. Pero ¿cómo se preparan? Estamos en una temporada bastante buena. En estos últimos 6, 7, 8 años de la Argentina se ha construido mucho en el Partido de la Costa. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Gracias, señores del panel, por su amistad, su presencia. Hoy nos visita el señor Lito Nevia. Y un aplauso. El enorme Lito Nevia, que, bueno, nos vamos a estar tocando con el piano para el final del programa. Sí, con mucho gusto, claro. Así que muchas gracias. Después vamos a decir dónde va a estar tocando mañana viernes. Ahí en Villa Urquiza, haciendo una cosa muy interesante, muy impresionante. Gracias, Lito. Gracias a vos. Bueno, muy lindo verte. También nos visita el señor Dante Leguizamón, periodista cordobés, que acaba de recibir ayer el premio Construyendo Ciudadanía por su programa Justicia Legítima, que sale por Canal 10 de Córdoba, el canal de la Universidad de Córdoba. Este programa lo hace junto con Miguel Planels. Bueno, el hombre tiene escrito un par de libros. Uno es La Marca de la Bestia, La Letra con Sangre. Trabaja en radio, hace música para camaleones, un programa de literatura. Viene de la gráfica también, y ha recibido varios premios Rodolfo Walsh del Sindicato de Prensa. Si me olvidé de algo, dígame. No, está todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Bueno. Gracias por estar acá. Vamos hoy a tratar el tema de Córdoba, los saqueos y todas las otras cosas que hay alrededor de eso. Vamos a hablar de 7K, que criticó a este programa también, y de la muerte de Nelson Mandela. Vamos ahora al primer informe, que tiene que ver con los saqueos y el conflicto policial en la provincia de Córdoba. Adelante. Córdoba. Saqueos, narcotráfico y protección de Clarina de la Sota. Como advertirán tras estos informes, el tratamiento que de este tema hicieron los medios hegemónicos fue como mínimo sesgado e incompleto bajo fachada de ecuánime. En la provincia de Córdoba, un conflicto primero del poder político con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad se autoacuartelaron, provocó que diferentes bandas sueltas salgan a producir algunos saqueos, que generaron incluso 2 muertos. ¿Qué se siente cuando de pronto tienen que atender una situación como esta, ¿no? De alguien que ha muerto en medio de una refriega por retirar cosas de un supermercado, doctor? Mire, yo soy médico clínico y cardiólogo, y la verdad es que debería ser psiquiatra para poder explicarles. Doctor Mercado. Disculpe. Sí, claro que lo entiendo. Quédese tranquilo. Mire, su llanto dice más que todo lo que me puede explicar. Gracias por atendernos, ¿eh? Mil perdones. Disculpe, señor. No hay ningún problema. Gracias por atendernos, doctor. Gracias. Yo no le robo a nadie. Me cago trabajando todos los días de mi vida. ¡Ah! ¡No puede ser! Soy el dueño del local.
Hace 3 meses que comencé con esta ilusión de tratar de mejorar mi vida, ¿no? Acá, obviamente, no hay que dejar pasar este hecho, que lo vuelvo a remarcar. Hay una policía que está denunciada, que fue descabezada, de estar ligada al narcotráfico. Es muy grave. No nos olvidemos que hay policías que fueron pasados a disponibilidad porque disfrazaban, cambiaban la cocaína y en las cosas de cocaína le ponían pasto. Entonces, hay un componente en la policía de Córdoba desde hace tiempo que es peligroso. No es casual que una policía se declare en acuartelamiento y las bandas delictivas salgan a la ciudad a hacer los destrozos que hicieron. Y sobre todo una policía que está altamente sospechada, no solamente de no estar conducida políticamente, sino de estar vinculada estrechamente con sectores de narcotráfico de la ciudad de Córdoba. No se lo digo yo, sino son definiciones que ha tomado la justicia, que en el mismo sentido que la provincia de Santa Fe. Tengo fuentes que me dicen que entre los saqueadores me han dicho de haber visto a 4 policías de civil participando de esos saqueos. Vos has sido el periodista que destapó el narcoescándalo en la provincia de Córdoba y es por eso que conocés mejor que nadie la interna de la policía cordobesa. Pareciera como que ha perdido el pacto el gobernador político, no tiene olfato de lo que estaba pasando en la policía provincial. Se estaba gestando esta situación después del narcoescándalo. La policía provincial hay que pensar que vivía también del delito. Muchos policías vivían del delito y que se les daba plata en negro proveniente del delito. Yo creo que lo del narcoescándalo desnudó toda la situación y produjo la crisis que estamos viviendo. No había nada que hiciera suponer una medida de este tipo. Jueves 5 de septiembre de 2013. Diario La Mañana de Córdoba. Implican a altos jefes de la policía en negocios narcos. Jueves 19 de septiembre de 2013. De la Sota sufrió la primera marcha masiva en su contra. Protestaron con pancartas referidas al narcoescándalo. Noviembre de 2013. Familias de policías tomaron la jefatura. No había nada que hiciera suponer una medida de este tipo. El tratamiento, el encubrimiento, lo digo yo, mediático que tuvo el gobernador de la provincia de Córdoba por algunos medios. Se van a sorprender con ese tratamiento. ¿Cómo hacía el gobernador para semejante situación? ¿Cómo hacía el gobernador para semejante situación? El presidente tiene la obligación de asegurar el bienestar general. Bueno, lo que muestra esto es el uso arbitrario que hace el gobierno de la Gendarmería. Castigar a los que están en contra del gobierno y beneficiar a los que están a favor. Adrián Ventura comentó en el mismo canal de ustedes, con detalles y señales, una nota que le envía a Capitanich. Si nos hubieran atendido el teléfono ayer, seguramente no hubieran ocurrido ni la mitad de los saqueos que hemos tenido. ¿Pero usted piensa que no se atendió el teléfono por una intencionalidad política contra usted? Verdaderamente yo no lo entiendo. Victimizarse como ahora lo hacen y echarle toda la culpa, como siempre, al gobierno nacional. La Nación no nos atiende el teléfono. De la Sota reclama la presencia de Gendarmería en Córdoba. Bueno, una situación del gobernador de la Sota tensa con el gobierno nacional que no le atiende el teléfono. El hecho de que un gobernador encuentre semejante inconveniente, que tiene una policía cuartelada y el gobierno no le atiende el teléfono. ¿El gobernador de la Sota pidió ayuda? El gobernador de la Sota pidió ayuda desde anoche, pidió ayuda por distintos medios. Él, su jefe de gabinete, la ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba y algún otro secretario pidieron ayuda, se comunicaron con Capitanich, intentaron, por lo menos llamaron al teléfono y no tuvieron ni siquiera, les atendieron el teléfono. He podido escuchar, y acá en este teléfono no hay ningún llamado del gobernador José Manuel de la Sota, no hay ningún llamado. Existen autonomía en las provincias argentinas para el desenvolvimiento de determinado tipo de funciones básicas, esenciales e indelegables. La seguridad pública es una de ellas. La cuestión es estrictamente salarial y compete en forma exclusiva y excluyente al gobierno de la provincia de Córdoba. Queremos que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Luis, ¿usted habló con alguien del gobierno pidiendo la Gendarmería como integrante y representante? Sí, por eso también quiero decirlo con toda sinceridad. Yo ayer le mandé un mensaje al secretario de Seguridad de y a los 2 minutos me lo respondió y estuve hablando con él y le dije que hasta ese momento la policía, la provincia no se había comunicado y el secretario me dijo, mirá juez, estamos a disposición, nadie se comunicó con nosotros, nadie nos habló por teléfono,
pero vamos a hacer lo que nos pidan, estamos a disposición, pero estamos esperando que nos llamen. Bien. Nosotros no podemos mandar a la gendarmería porque la pide un senador, la tiene que pedir el gobernador de la provincia. Seguro, hay pasos institucionales. Esto dijo de la Sota el miércoles a la madrugada. Durante toda la tarde, tanto el jefe de gabinete como la ministra de Seguridad han llamado hasta la Casa Militar de Presidencia para tratar de que alguna autoridad nacional nos atienda. No hemos recibido respuesta hasta hoy. Los reportajes que le hacían a la ministra de Seguridad esa noche a las 11 de la noche, que le dicen, van a mandar gendarmería, van a pedir gendarmería al gobierno nacional. La ministra dijo que no hacía falta. Esto dijo la ministra de Seguridad de Córdoba el martes a las 11 de la noche. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación o han decidido comunicarse con la gente de Gendarmería? No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. ¿No creen ustedes, ministra, que sea necesario la presencia de Gendarmería en las calles de Córdoba a esta hora? Estamos evaluando la situación en este momento sobre la posibilidad de llevar más recursos humanos a la calle. Durante toda la tarde, tanto el jefe de gabinete como la ministra de Seguridad han llamado hasta la Casa Militar de Presidencia. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación o han decidido comunicarse con la gente de Gendarmería? No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. Tuit del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Desde las 20 horas solicitamos envío de Gendarmería por acuartelamiento policial. Saqueos en Ciudad de Córdoba amerita urgente respuesta. No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. Pidiendo el auxilio vía Twitter, que me parece ya de por sí una payasada. Si no tiene un gobernador, no tiene capacidad de comunicarse formalmente con un gobierno nacional, me parece que poco respuesta le puede dar a la sociedad de Córdoba. A las 8 de la mañana he recibido de un fax que se envió a casa del gobierno la solicitud del pedido de auxilio de la Gendarmería, y rápidamente la Gendarmería se alistó y ya salió para Córdoba. Podemos mostrar si el fax, ¿no? El facsimil del pedido del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba a las 8:54, que es cuando recién la provincia de Córdoba solicitó el envío de Gendarmería. Desde las 20 horas solicitamos envío de Gendarmería por acuartelamiento policial. A las 8:54, que es cuando recién la provincia de Córdoba solicitó el envío de Gendarmería. El fax llegó al otro día a las 9:05 de la mañana. En todos los demás canales están discutiendo y no pasan esa información, que es clave. El secretario Berni dijo que el fax llegó a las 8 de la mañana pidiendo la Gendarmería a su oficina. Gustavo, yo no voy a entrar en esa discusión. ¿Por qué no mandaron a la Gendarmería a parar precisamente lo que estaba pasando? ¿Para qué está Gendarmería? Acá me escriben, dice, la Ley de Seguridad Interior 24.059, ese artículo 24 dice que el gobernador debe pedir al Estado Nacional el envío de las fuerzas federales. Si no, es imposible. No puede. Si no es intervención. El gobierno no puede intervenir si no se lo pide el gobernador. Vivimos en un país federal. Hay una distribución de responsabilidad. Algunas responsabilidades tocan al gobierno nacional, otras al gobierno provincial. La responsabilidad del manejo de la seguridad es de los gobiernos provinciales, salvo que el gobernador o la autoridad correspondiente le pida al gobierno nacional que mande las fuerzas federales. Si no le pide, no puede ir. Se necesita la autorización del gobernador, como lo hemos hecho cada vez que hemos intervenido. El gobernador dice que lo pidió. El gobernador lo pidió formalmente cuando hizo la nota, la firmó y esa nota fue recibida en casa del gobierno casi a las 8 de la mañana. Pasaron 12 horas. Obviamente el gobernador estaba en Panamá o estaba tomando sol en una playa con el teléfono apagado y nadie le avisó que se le estaba incendiando la provincia. Durante todo el tiempo que estuve en el aeropuerto de Panamá, que fueron más de 6 horas, estuve controlando y monitoreando telefónicamente todo lo que ocurría en la provincia. Es el encubrimiento mediático que tuvo, ¿no? Porque si hubiese sido un gobernador de otra afinidad política, seguramente el dato de que estaba fuera del país no se hubiese soslayado. Imaginemos a un gobernador kirchnerista volviendo de viaje con su provincia incendiada y con una bolsa que sugiere que pasó por el free shop para comprar un perfume o whisky importado. Estaríamos ante un escándalo nacional en contraste con esta casi nula difusión, ¿no? Del mismo modo,
Solo Duro de Domar y Diario Registrado reflejaron la contradicción entre la ministra de Seguridad de Córdoba y el Twitter del gobernador. Desde las 20 horas solicitamos envío de gendarmería por acuartelamiento policial. Saqueos en Ciudad de Córdoba amerita urgente respuesta. No ha habido una comunicación con gendarmería, no la ha habido. Bueno, a ver, Leguizamón, a ver, que de la Sota miente, bueno, está abundantemente demostrado, no sé qué más podemos agregarle al asunto. Él no pidió gendarmería y dijo que la pidió. Después viene el autocartelamiento, vienen los saqueos. Por ahí me gustaría que nos cuentes, porque eso sí es lo que no se sabe en el país, en el resto del país. ¿Cómo es la situación social en la ciudad de Córdoba con un virtual apartheid? Gracias a un código de faltas, hay marchas de la gorra, que nos cuentes un poco todo eso. Bueno, lo que pasa es que para entender esto hay que entender que en Córdoba hay un conflicto muy grande que está generado en gran parte por la política de seguridad que lleva adelante de la Sota. De la Sota tiene, y es interesante esto para entender este raro reclamo de que ahora lo ayuden, cuando siempre presentó el cordobesismo como un ejemplo de su isla y de cómo él podía resolver tranquilamente todos los problemas, y se sentó sobre todo sobre el caballo de la seguridad. No es la primera vez que De la Sota hace política con la seguridad. Desde muy temprano, en el año 99, cuando asumió la gobernación, pensó que pararse sobre la seguridad era la posibilidad de que él llegase en algún momento a ser un referente nacional, cosa que todavía no logra, pese a muchos esfuerzos y pese al apoyo de Clarín. En el año 2003 llegó a hacer una alianza muy fuerte con Juan Carlos Bloomberg, llevó a Córdoba a personas del Manhattan Institute, un instituto que fue y declaró que los limpiavidrios eran terroristas urbanos, y empezó a aplicar las políticas de mano dura que ha aplicado durante todo este tiempo en la provincia. Un momento de inflexión que fue un acuartelamiento en el año 2005 de la policía, y ahora se produce este otro acuartelamiento que es gemelo a aquel. Esto en un marco en el cual, como vos decís, se aplica una ley que es el Código de Faltas, que no es una ley de De la Sota, eso hay que decirlo. Es una ley que se sancionó durante un gobierno radical y que tiene que ver con lo que un filósofo llamado Gustavo Kosakov, cordobés muy interesante, llama el conservadurismo lúcido que gobierna Córdoba desde el regreso de la democracia hasta hoy. Y lo que algunos llamamos el Partido Cordobés, un partido que a veces fue representado por el radicalismo y otras veces representado por el justicialismo. Ese Partido Cordobés, en alianza, sancionó un código de faltas hace algunos años que se fue aplicando desde ese momento de manera gradual. Cuando llega De la Sota al poder, comienza con esta idea de la mano dura, y el momento más fuerte de la política de seguridad de la Sota, cuando él logra poner a su delfina allí, que es Alejo Paredes, que después fue ministro y fue uno de los que tuvo que renunciar a raíz del hecho del narcoescándalo. Cuando logra poner a Alejo Paredes, que por otro lado hay que decir que fue chofer de Tucán Giannicelli, una de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y aprendió a trabajar en la calle con esas lógicas, aunque no se puede decir que Paredes haya tenido algo que ver con aquello, pero sí sabemos que la policía termina de formarse en la calle. Esto de día de entrenamiento existe en la policía, allí donde terminan de formarse los policías. Cuando Paredes llega a la policía, empieza a aplicar brutalmente el código de faltas. Las detenciones anuales pasan de 11.000 a 77.000 en el año 2013. Y esas detenciones se producen porque vos tenés portación de cara, porque los chicos llevan gorrita, porque andan con un buzo tapándote la cabeza, o porque te inventan alguna detención. Esas detenciones tienen como estrategia hacer una política de seguridad que criminaliza a los sectores marginales o a los jóvenes, como en algún momento se catalogó a otras personas, al subversivo o al negro, etcétera. Los criminaliza y se hacen grandes operativos, se muestran esas estadísticas en este sentido, y eso sirve para que la clase media, cordobesa es claramente conservadora, se sienta más segura. El problema es que eso le dejó de funcionar hace un tiempo. Dejó de funcionarle y la clase media se siente cada vez más insegura. Entonces De la Sota empezó a sacar más policías. Y en 2007 había 11.800 policías y hoy hay 22.000 policías. ¿Con una población total de cuánto en la provincia? 3.300.000, claro, un poco es más. la proporción más grande de policías por habante lejos del país. Lejos. Habría que compararlo con los números de la Policía Federal, y estoy seguro que comparando es mucho más alta. Pero comparás provincia de Buenos Aires, tiene 16 millones de habitantes y 48.000 efectivos. Bueno, claro. Casos de desapariciones y casos de asesinatos también. Bueno, muchos. Durante el año 2013
en Córdoba hubo 9 personas que murieron por balas oficiales de personal de seguridad. 7 de policías y 2 de guardiacárceles. En ese grupo está, por ejemplo, un chico de 13 años que murió con un disparo de balas que le efectuó el cuñado del ex jefe de policía, Ramón Frías, que también debió renunciar junto con Paredes cuando se produjo el hecho del narcoescándalo. Ese hecho, por ejemplo, llamativamente está catalogado como un accidente. Ocurrió dentro de 4 paredes, esa persona estuvo muy poco tiempo detenida y después fue puesta en libertad. Lo que pasa en Córdoba es grave. Además, hay cerca de 14 chicos que han fallecido llamativamente dentro de comisarías. La policía los detiene porque eso es una cosa importante para entender el Código de Faltas. Y es lo más grave del Código de Faltas, que ahora hay un proyecto del oficialismo, después de aplicarlo brutalmente durante 14 años, que pretende cambiarlo, aunque venimos diciendo que hay que cambiarlo hace mucho. El policía que te detiene es el mismo policía que te juzga. Porque es ese mismo policía el que decide que debes quedar detenido. Ahora, o sea, no hay un control jurisdiccional de lo que pasa. Dante, el planteo que vos hacés clarísimo sobre la policía cordobesa, yo te diría que no escapa a la media de las policías del país, ¿no? Que tiene que ver con esta política represiva. Pero, ¿qué componente se agrava en Córdoba con el tema de la vinculación, primero con el narcotráfico? Pero me parece, y te pregunto, si se puede separar a los que son las cúpulas policiales de las fuerzas policiales, los agentes de trabajo que se acuartelan. Digamos, el reclamo del acuartelamiento, que además no empezó ahora, estos días, esta semana, como dice De la Sota, sino que viene dando indicios hace meses, años viene un conflicto salarial, hace por lo menos 5 años que no le aumentan como pide la policía, y además, por supuesto que es el tema de que se sabe que la policía no tiene capacidad de sindicalización. El trabajador policía, el agente policial, no tiene amparo laboral. Entonces digo, hay una separación, se puede hacer una división y la responsabilidad institucional del gobernador, de las cúpulas policiales y el reclamo de los trabajadores que se acuartelaron. Bueno, hay que entender primero que De la Sota, dentro de esta estructura que yo te contaba, formó cuadros policiales a los que capacitó y financió esa capacitación en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Maryland, De la Sota, y estos policías son fanáticos de la lógica del Departamento de Estado norteamericano para pensar la seguridad. Vos entrabas al despacho de Paredes y tenía todas las gorritas que le habían dado la CIA, la DEA y todos esos, y se sacaba fotos. Los jefes policiales. Claro, los jefes policiales. Pero esos eran los jefes policiales. Él formó cuadros para ser jefes. Mientras tanto, produjo una cantidad infernal de policías. Es el doble, de 11.800 a 22.000. Me parece que es muy importante lo que vos preguntas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender que las policías, al tener una estructura piramidal, es muy importante quién está formado para el mando. Y si bien estos policías que yo te digo tenían esa formación, sí es cierto que estaban preparados para mandar. Lo que pasó es que en los últimos tiempos, a raíz de estos escándalos, han ido pasando retiro. Y hoy por hoy quedó gente que no tiene esa formación para el mando. César Almada, el actual jefe, no tiene, aunque tiene cierto respeto de la tropa, no tiene una ascendencia fuerte y además no tiene peso político a la hora de negociar los reclamos que les hacen sus subordinados. Pero hay una cosa más, que lo decía Tomás Méndez, que es un compañero de los SRT y con quien trabajamos juntos y a quien yo respeto. Hay una cosa que me parece que es importante separar. Es cierto que el narcoescándalo genera mucha bulla dentro de la policía. Es cierto que hay gente sospechada de narcotráfico, pero de allí a pensar o a acusar a 22.000 trabajadores que son policías de que están vinculados con el narcoescándalo o que por esa caja ellos salen a reclamar ahora, es una locura. Me parece que hay que separar ambas cosas. Aquí hay un reclamo de gente que hace 5 años, como vos decías, no le acomodaban el sueldo, no le mejoraban el sueldo y lo estaba planteando. Y además hay una situación judicial muy grave que está investigando el fiscal Enrique Senestrari, que está muy solo para hacerlo, si no fuera por la Procuración de Buenos Aires, por la Procuradora General, estaría muy solo porque el poder político se va broquelando y el poder judicial de la Justicia Federal también se va broquelando dejándolo solo, pero son dos cosas diferentes. Me parece que es un error ensuciar a toda la policía por esto, porque lo cierto es que si no salían estas mujeres, si no se hacían escuchar, esta situación iba a seguir. Ahora, ¿qué pasa con...? Ahí en el informe veíamos, creo que eras vos el que decías que algunos de los que provocaron los desmanes, había información de que eran policías que habrían, digamos, porque fue muy llamativo, por lo menos los que explican las crónicas, que había tipos en moto que iban, rompían las vidrieras, ni siquiera se llevaban nada y ahí apareció una horda que devastaba todo. Bueno, por un lado eso, sí. ¿En qué medida? Porque eso es algo armado y para generar este caos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pensás que
que sucede o que sucedió en la sociedad cordobesa para ver el testimonio de propietarios, de pequeños dueños de comercios que dicen, bueno, el mismo vecino que me compraba ahora es el que me vino a saquear. ¿Qué pasa en esa sociedad y cómo un episodio de esta violencia puede suturarse en lo sucesivo, ¿no? Porque se resolvió el conflicto puntual salarial, pero las secuelas de este estallido creo que son muy difíciles de subsanar, ¿no? Bueno, en principio yo decía eso, yo tengo referencias a 4 personas que son policías y que habrían sido vistas, y lo digo en potencial porque yo no he ido a Córdoba y no he podido chequear esta información, sé nombres también y no quiero darlos hasta tanto no pueda chequearlos. Yo creo que es muy posible que haya habido algún hecho que haya sido motorizado por alguien que pretendía ensuciar más esta situación. Pero me parece que es un error pensar que todo lo que pasó en Córdoba, y entiendo que ahí viene tu segunda pregunta, sí, tiene que ver con este impulso. Me parece que lo que ha pasado es que hay una situación social en Córdoba que nosotros no estábamos viendo, nosotros los periodistas, nosotros la sociedad, porque evidentemente si hay un montón de gente que sale a generar esta sensación, a necesitar hacer esto, hay una situación social que no estaba descifrada. Quizás tenga que ver con lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de la marcha de la gorra y la persecución a sectores marginalizados. Quizás sea por ahí. Lo cierto es que lo que pasó pone en evidencia que en Córdoba hay una situación social grave. Y también pone en evidencia que la política de De la Sota para combatir o para... la única política que tiene De la Sota para ver esa situación social es llenar de policías en los sectores. Es el sueño de una ciudad policializada en lugar de un sueño donde haya políticas sociales, donde se contenga y se rescate a esa gente que evidentemente siente algo contra este sistema que no lo contiene. Date, chicos, vamos a seguir hablando después del informe que también habla sobre Córdoba. Antes, Lito, ¿qué te parece toda esta cuestión? Bueno, las imágenes del saqueo es una cosa desgarrante, pero lo más terrible, creo yo, que tiene es que esta maniobra del saqueo, por otras razones o lo que fuera, ya sucedieron, ya los argentinos las vimos un poco más de 10 años atrás, iguales. Iguales digo en el sentido de que ni siquiera era que iba a robar o a saquear, era por leche. Es llevarse, ¿no es cierto?, relojes, perfume, qué sé yo, es un disparate. Y por otro lado, que esto suceda, gracias a Dios, 30 años de que estamos en democracia. Digo, si no tuviéramos democracia, no sé, entonces, ¿qué parece? Vietnam, ¿no? Y bueno, después toda la trama esta, por más que uno lea y todo, yo soy muy atento a leer las cosas de política, pero escucho lo que ahí el compañero ha dicho y parece que estoy viendo una serie, Homeland, parece. Digo, es una cantidad de cosas que es muy difícil que toda la ciudadanía comprenda. Y creo que de ahí viene el tema de que todo se puede manipular así todo el tiempo y se cambia la orden, no, las disculpas, yo le dije, yo le mandé, es una cosa de loco, ¿no? La verdad es agotadora, ¿no? Vamos a ver un poquito la protección de Clarín a De la Sota, un poquito nomás, lo vemos. Clarín y De la Sota, intereses compartidos. Como veíamos en el informe anterior, y ahora profundizaremos, la protección de los medios hegemónicos a De la Sota es bochornosa. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. Una sociedad abandonada a su suerte. Cristina Kirchner decidió, en un reflejo casi genético, abandonar a la buena de Dios al gobernador cordobés José Manuel De la Sota. De la Sota decía que llamaba varias veces al gobierno nacional, pero el teléfono no funcionaba, evidentemente, porque nunca le respondían. ¿Usted cree que está planificado? Gobernador, ¿usted se va a comunicar con el gobierno nacional? Porque veíamos que el jefe Oscar González, el jefe de gabinete suyo, ha llamado, pero no le han respondido el teléfono. ¿Usted cree que esto está vinculado con la pelea que usted tiene con el gobierno? A lo mejor es que los teléfonos no andan bien, Sergio. Claro. Hay problemas con los teléfonos entonces. ¿Qué pasa con la gendarmería, gobernador? No hemos recibido, hemos solicitado el auxilio de la gendarmería. He buscado durante 2 años que alguien me atienda. Pero andan mal los teléfonos. Esto dijo De la Sota el miércoles a la madrugada. Durante toda la tarde, tanto el jefe de gabinete como la ministra de Seguridad han llamado hasta la Casa Militar de Presidencia para tratar de que alguna autoridad nacional nos atienda. No hemos recibido respuesta hasta hoy. Esto dijo la ministra de Seguridad de Córdoba el martes a las 11 de la noche.
Estamos en comunicación con la ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, con la licenciada Alejandra Monteoliva. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación o han decidido comunicarse con la gente de Gendarmería? No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. ¿No creen ustedes, ministra, que sea necesario la presencia de Gendarmería en las calles de Córdoba a esta hora? Estamos evaluando la situación en este momento sobre la posibilidad de llevar más recursos humanos a la calle. Durante toda la tarde, tanto el jefe de gabinete como la ministra de Seguridad han llamado hasta la Casa Militar de Presidencia. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación o han decidido comunicarse con la gente de Gendarmería? No ha habido una comunicación con Gendarmería, no la ha habido. Llega fin de año y lejos de relajarse, los muchachos recrudecen en sus prácticas. Aunque el vértigo diario, claro, a menudo lo lleva a desdecirse unas páginas después, ¿vio? Diario Clarín por Ricardo Roa. La primavera de Capitanich no soportó la primera tormenta y quedó claro que si tiene que elegir entre la gente y vengarse de adversarios, elige vengarse de adversarios. Capitanich argumentó que no había recibido ningún llamado desde Córdoba y viajó a Asunción a firmar un acuerdo con Paraguay para la lucha binacional contra el mosquito. A ver, en el mismo diario Clarín, algunas páginas después. Alerta sanitaria. Temen que este verano haya un brote de dengue en el país. Es por eso que el jefe de gabinete Jorge Capitanich viajó ayer al Paraguay, donde este año ya hubo más de 150.000 infectados y 233 muertos por la enfermedad. Se firmó un acuerdo con la cartera de salud de ese país para poner en marcha un operativo conjunto contra la infección que se transmite a través de las picaduras del mosquito, para la lucha binacional contra el mosquito. Es para destacar la militancia de Bravo y de Leuco para con un gobernador que recibió aplausos como si hubiera ganado las elecciones. Vemos a un gobernador que recibe aplausos y vemos a una policía que festeja con abrazos y besos con sus esposas, haciendo sonar las sirenas, todos a los gritos, los brazos en posición de hurra. Quiero en primer término transmitirles a los cordobeses la tranquilidad que a partir de este momento la fuerza policial vuelve a estar al servicio de los cordobeses. La verdad que una falta de respeto absoluto hacia la gente que había sufrido por culpa de todo este conflicto. No me cabe a mí ninguna duda que hubo allí un contenido político. Los últimos saqueos fueron en la provincia de Santa Fe y ahora son en Córdoba. Y con este sistemático accionar de tipos que en moto van y con palos rompen, digamos, vidrieras en una población cercana como es La Calera. Quienes encendieron la mecha está cargado de una ideología. Y la patética cara que hoy mostró Capitanich. Vergüenza ajena, sí. Digo Capitanich. Habló Capitanich y de su boca salió Cristina. Habló Capitanich y de su boca salió Cristina. Y no hay ninguna duda que esa actitud revanchista, bueno, hoy lo decía el propio gobernador, no sé si quieren obligar a que los cordobeses quememos nuestro DNI porque no nos consideran argentinos. ¿Qué figura encontró de la Sota para eso, eh? Sí, ¿qué figura encontró de la Sota para eso, eh? Sí. Retornando a la protección de Clarina de la Sota, la misma radica en la existencia de intereses compartidos. Un ejemplo es el que se dio hace unos meses cuando el gobernador de Córdoba dio de baja el sistema de televisión satelital gratuito para favorecer a Cablevisión. El gobernador de la Sota clausuró la tercera antena digital. La señal deportiva de la televisión digital abierta. La televisión digital abierta que lamentablemente no pueden ver cordobeses porque se los ha censurado. Siempre defendemos la libertad de expresión. Todos queremos que haya absoluta libertad para que ustedes puedan decir lo que quieran, para que todos podamos decir lo que querramos, y eso es muy bueno para la democracia. Gobernador, impedir la instalación de las antenas de televisión digital abierta, ¿no es censurar un poco la libertad de prensa? ¡Oh, están todos los muchachos acá! ¡Oh, están todos los muchachos acá! Volviendo a la actualidad, el canal que estaba preocupadísimo por preguntar en la conferencia de prensa que esta tarde dio el jefe de gabinete Jorge Capitanich, a la hora de las preguntas, olvidó aquel emotivo reclamo. Ustedes dicen que no recibieron ningún tipo de mensaje, que el jefe de la Casa Militar no recibió un llamado, que no vieron el Twitter, que no vieron la televisión y que no recibieron ninguna carta. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 8 de la mañana? ¿Hasta las 9? Sí, exactamente. Acá tenemos perfectamente los elementos que ratifican. Acá tengo el horario correspondiente a recepción. Pero, no obstante lo cual, le quiero transmitir tres cuestiones. Primero,
Claro, acá tengo recepción 8:40. Twitter no es la vía formal para requerir a la Fuerza de Gendarmería Nacional. Cuando dice el gobernador de la provincia de Córdoba que se comunicó con un número, es un teléfono que yo no tengo más. Pero independientemente de eso, si yo lo llamo a usted a las 3:30 de la mañana, ¿usted me va a atender el teléfono? En la República Argentina, cuando se reclama públicamente, muchos reclaman la vigencia plena del federalismo. Pero cuando la Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio, dicen respecto a las funciones que tienen que hacer, resulta ser de que dice, ¿y dónde está la nación? Entonces, pongámonos de acuerdo. Si somos una nación republicana, representativa y federal de gobierno y tenemos la autonomía y la tenemos que ejercer, entonces tenemos que asignar las responsabilidades. Pero miren este jet, de costado completamente. Miren ustedes la dirección de la pista. Si en un momento determinado repetimos la imagen, les pido que levanten un segundito el videograf. Este es el primero de los casos, Birmingham, en el turbo hélice. El viento está claramente cruzado. ¿Qué quieres preguntar? 4:30. Los títulos ahora en TN. Bien, bueno, quedó claro, ¿no? Mientras Capitanich respondía a las preguntas de los periodistas, pasaban aviones que ahí iban de costado. Moca, ¿qué le parece? Sí, yo creo que además de ser una jornada negra para el pueblo cordobés, es una jornada negra para la comunicación pública argentina, porque las cosas que hemos escuchado, leído y visto en estas horas, a pesar de que los antecedentes que uno podría pensar son muchos, porque mentiras y operaciones hay casi todo en forma ininterrumpida en la Argentina, el nivel de la mentira y del encubrimiento, como dice Toñetti, fue alevoso. A mí hay un montón de cosas que me despiertan unas sospechas tremendas. Por ejemplo, cuando De la Sota dice qué hubiera pasado si la Gendarmería hubiera ido antes. Yo como periodista, aunque no tuviera ninguna posición política, aunque fuera la primera vez que tomo un micrófono, se me ocurriría preguntarle, ¿y qué pasaba si el aumento de 2.000 o 3.000 pesos se lo daban 2 días antes? Pero la otra cuestión, que es en el terreno de la imaginación política, que a mí me estremece, es qué hubiera pasado si sin mediar, como de hecho está probado que no hubo ninguna solicitud formal del gobierno cordobés, por iniciativa del gobierno se hubieran mandado gendarmes a reprimir, porque otra situación no me imagino, con una policía que ya venía anunciando además públicamente que iba a hacer esto, en un estado de ánimo muy sórdido y con saqueos y con enfrentamientos internos de sectores populares. ¿Qué hubiera pasado con la Gendarmería? Y cómo se hubiera hecho, cómo se hubiera construido ahí una trama de violencia. Y me parece que la palabra violencia es un poco un eje en el que yo quiero hacer el centro, porque me da la impresión, cada fin de año aparece otra vez esta cuestión, de que entre las herramientas que se están poniendo en juego para producir situaciones de desestabilización, la violencia está empezando a ocupar un lugar y nadie puede pensar inocentemente que los mismos que han hecho tanta violencia en Argentina, los mismos sectores, los herederos político-ideológicos de los camps, de toda esta gente que enlutó al país durante tantos años, ahora se volvieron corderitos que no están dispuestos para defender intereses corporativos a ejercer la violencia. A mí me parece que el hecho cordobés es un punto de inflexión, es una alerta, y me parece que el gobernador de la Sota está acumulando una serie de antecedentes que lo ubican en un lugar sumamente peligroso, limítrofe en términos de pertenencia democrática, que ojalá que no siga desbarrancándose en esta dirección. Orlando, te interrumpí cuando le hacías una pregunta a Dante. Sí, yo quería reflexionar reforzar, si se puede, ampliar mejor la pregunta que hizo Nora acerca del aspecto social. Primero, De la Sota da la impresión que le pasó como le pasó a Duhalde cuando tenía su adversidad o adversario era Menem, que quiso convertir a la provincia de Buenos Aires en una casamata, que tenía su propia autonomía, independencia, y buscar el nacionalismo de los bonaerenses, el falso o el fanatismo. En el caso de la Sota, en eso que dice, ¿qué quieren que perdamos el DNI? Está, digamos, tratando de reclutar la conciencia del fanatismo cordobés, si pudiera, ¿no?, para reaccionar. Respecto de lo social, porque he leído mucho, y obviamente no se puede hacer
observación social de algo que vos conocés al pie de la letra porque sos un observador y porque estás en Córdoba. Yo no la puedo hacer teóricamente, salvo que lea mucho y necesito tiempo. Entonces te pregunto si lo que dijo Nora tiene que ver solo con una clase. Vos dijiste que la clase media se siente atemorizada y que hay una clase que se sintió excluida y perseguida. Son muchos, son focos pequeños, porque eso me hizo acordar, no sé si a ustedes les pasó, a una reminiscencia vandálica dualdística. Y reforzando, repito, una reminiscencia vandálica dualdística, sobre todo por tratarse de diciembre, como marcó Moca. Y me pregunto si no hay también en los medios, vos no crees, que no fogonean a esa sociedad para esas reacciones. Sí, yo creo que hay mucho de eso, pero también creo que, a ver, en algún momento de su gobierno de la Sota creó los barrios ciudad. Son barrios que se construyeron en las afueras del Gran Córdoba, donde se trasladaron los asentamientos marginales y se los llevó a ese lugar, donde se les dio un centro de salud, etcétera, procurando que no vengan más al centro de la ciudad. Digamos, esa lógica es la lógica con la cual de la Sota piensa la provincia. Yo creo que sí, que es cierto, y de hecho me preguntaba el otro día cómo hacer para cubrir estos acontecimientos, porque lo decía Lito, esto pasó hace ya en 2001 y todavía no nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación ante estas situaciones para no ser parte de ese fogoneo que termina agudizando la situación? Yo creo que la situación social es grave en Córdoba, pero también creo que nosotros no la estamos viendo en toda su profundidad y que esto nos obliga a los periodistas, a los académicos, a los políticos a empezar a ver otra cosa allí, porque si no, y tampoco creo que esto que haya pasado en Córdoba sea solamente en Córdoba. Me parece que es una señal y este diciembre, como otros diciembres, hay que estar muy atentos en ese sentido. Y quería decir una cosa con respecto a Gendarmería, porque yo coincido en que fue desastroso y es patético escuchar lo que dice el gobernador y lo que dice la ministra Monteoliva. Si yo les mostrase el Twitter de la ministra Monteoliva cuando se desató el narcoescándalo, durante 10 días estuvo pidiendo por favor a sus amigos que le ayudaran a evitar que retuiteara sola su cuenta de Twitter. Así que si esos problemas tuvo con Twitter, los problemas que habrá tenido para comunicarse por teléfono con alguien para pedir ayuda. Pero también quiero decir esto. Es cierto que no corresponde que la Gendarmería vaya y que hubiera sido una batalla y una locura que fuera sin ese pedido. Pero yo como cordobés, y creo que muchos cordobeses sentimos lo mismo, hubiésemos querido que fuera el gobierno nacional quien llamara por teléfono y ofreciera a estos inútiles que no sabían cómo comunicarse la posibilidad de que la Gendarmería fuera. Porque lo cierto es que durante ese tiempo Córdoba se sintió muy sola. Y esa soledad generó muchos problemas. Entonces, ese gesto debió haberlo tenido el gobierno nacional y dar la sensación de que no lo tuvo. Dante. Sí, yo quería preguntarte, porque a ver, Cintia decía algo interesante acerca de las policías, ¿no? Y finalmente, bueno, también que hubo un accionar más o menos de medio, de las policías medias en toda la Argentina, yo diría también en el resto de Latinoamérica. Vivimos casos como el de Ecuador, en realidad, y cuando una policía directamente se levanta contra un gobierno. Pero entonces, me parece que este es un caso distinto. En todo caso te lo pregunte, si hay alguna conexión en este caso entre la policía y el gobierno provincial, porque digo, hubo otros casos donde la policía va contra los gobiernos. Ahora, ¿cómo es este caso? No, la policía y el gobierno provincial van juntos, digamos, esta policía es fruto de la política de este gobierno. Lo que pasa es que, como te decía al comienzo, generaron un ejército de 22.000 policías y no hay cómo pagarles. Hay una policía que está en crisis. Hoy el Hospital Misericordia, que es muy importante, está tomado. Hoy Córdoba tiene una deuda con la caja que es impresionante. La situación financiera de la provincia es muy grave y habrá que ver si se puede cumplir este acuerdo, ¿no? Si no vaya a ser que se facture mal o se liquide mal el sueldo de diciembre y de enero, cuando la policía sabe que tiene este poder. ¿Qué puede pasar si no se cumplen los acuerdos firmados? Gracias. No tengo tiempo. Te agradezco. Sabemos que tenés que seguir viaje. Bueno. Gracias, Dante Leguizamón, por haber estado acá. La verdad muchas gracias. Muy, bueno, nada, un montón de cosas que uno desconoce. Un aplauso para el hombre. Nosotros vamos a hacer un corte. Después del corte viene el asunto de Siete Case y lo tenemos a Lito Nevia calentando los dedos para tocar el piano al final de este programa. Ya venimos, un corte chiquito y ya venimos. Consultar tus aportes ahora es muy fácil. Ingresás en la web de ANSES y haces clic en Mi ANSES.
Accedes a tu perfil ingresando tu número de CUIL y tu clave de seguridad social. Si aún no tenés esta clave, podés obtenerla haciendo clic en Crear clave de seguridad social. Por último, en el menú Consultas, haces clic en Consulta Historia Laboral y listo. Con mi ANSES, consultar tus aportes es simple, rápido y gratuito. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela.